Bueno, buen día gente, muchas gracias a todos, principalmente. Bueno, muchas gracias Pablo también por esa introducción, de verdad que inesperada, muchas gracias. Bueno gente, hoy sobre lo que les voy a hablar es sobre algo así como una serie de recomendaciones que están basadas por supuesto en mi experiencia, de todo lo que significa trabajar como desarrollador o crear aplicaciones mobile. Así que para eso tengo una serie de preguntas y les voy a pedir que levanten la mano. ¿Quiénes son desarrolladores? Y espero que haya muchas manos. Bien. ¿Quién conoce Xamarin? ¿Quién trabaja con Xamarin? Hay bastantes manos, pero no hay muchas. Y eso es bueno porque justamente lo que vamos a tratar de hablar en esta charla es sobre cosas que a mí me hubiera gustado saber cuando empecé a desarrollar mobile, que fue hace un par de años, hace bastante. Y bueno, otra pregunta más. Vete un chivo. ¿Conocen? ¿Alguien fue al evento Xamarin Assembly hace unos meses? Bien, bueno, veo un par de manos. Buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Estamos bien? Bien. Si hablamos de desarrolladores que van a empezar a hacer una aplicación mobile, hablamos definitivamente, y hablamos de una guía de supervivencia, hablamos de que hay algo a lo que sobrevivir. Y a lo que nos vamos a referir es a Xamarin. Entonces supongamos que somos un grupo de desarrolladores, hay desarrolladores seniors, hay desarrolladores juniors, y de repente tenemos la tarea de crear una aplicación. Entonces podemos verlo como una experiencia de que vamos a ir a un campamento, vamos a crear una aplicación, y la idea es, por supuesto, evitar que todo esto termine de una forma como esa. Y entonces tenemos que empezar a evaluar varias cosas y tenemos que empezar a seguir por varias cosas, y lo que les voy a contar es algo que tiene mucho contenido, así que supongo que un poco de hambre ya hay, pero me van a tener que escuchar por bastantes minutos porque tengo mucho contenido para contarles. Entonces, este grupo de desarrolladores empieza a trabajar en su aplicación mobile, y lo primero que vamos a tener que hablar es sobre el terreno. Tenemos que ponernos en contexto de qué identifica una aplicación mobile y por qué tiene sentido hablar de una guía de supervivencia mobile. Bueno, lo primero, para ponerlos en contexto, si bien existen otras plataformas y todo, en general cuando hable me voy a estar refiriendo a Android y iOS, que son las dos principales plataformas. Y el primer problema con el que nos encontramos es la fragmentación. En el lado izquierdo vemos la fragmentación en Android, que es bastante problemática. Fíjense que Android Oreo, la versión última, o casi última, ahora que salió la 9, es la versión que tiene menos del 25% y es la cuarta versión más utilizada del sistema operativo. O sea que realmente, si hablamos de hacer una aplicación para Android, tenemos que manejar esta fragmentación súper compleja, y ni hablar de las diferentes marcas, de los diferentes dispositivos, de los diferentes tamaños de pantalla y cosas así. En el lado de Apple es bastante más simple todo, podemos decirlo, porque Apple un poco más, podemos decir que fuerza a sus usuarios a que actualicen el sistema, cosa que no es tan grave, pero aún así tenemos un montón de dispositivos y tamaños de pantalla. Entonces, cuando vamos a crear una aplicación mobile, si decidimos hacer eso y no vamos a usar, por ejemplo, una página web, entonces tiene que haber un motivo. Y el motivo generalmente es que hablamos de que las aplicaciones son clientes pesados, que no son simplemente cosas como una página web, y no por decir que sea menos, pero si vamos a explotar una aplicación nativa es porque queremos hacer uso de algo específico. Entonces, generalmente vamos a incluir cosas como sincronización offline, vamos a incluir cosas como procesos background, y también vamos a incluir un montón de otras cosas más que las aplicaciones nos brindan, como acceso al acelerómetro, al GPS, al lector de huellas, e incluso quizás no sea parte del requerimiento inicial de la aplicación que estoy construyendo, pero sí lo voy a tener que hacer porque seguramente algún stakeholder usa una aplicación que hace uso del gestor de huellas, y entonces me lo va a pedir en la aplicación. Entonces, generalmente los requerimientos en las aplicaciones móviles pasan por el lado técnico y no por el lado del negocio. Hay muchas cosas con las que tenemos que interactuar que son nativas del SDK o de la plataforma. También pensemos en cómo nosotros usamos las aplicaciones, cómo usamos nuestro teléfono. Generalmente tenemos una necesidad, queremos hacer algo nuevo, no tenemos una aplicación que haga X cosa instalada y buscamos una aplicación en el store.
Le vamos a dar una sola posibilidad a esa aplicación. Seguramente la vamos a instalar, la vamos a abrir, y si tarda mucho en cargarse, vamos a buscar una alternativa. Si nos muestra una sola publicidad, vamos a buscar una alternativa. Si crashea, obviamente que vamos a buscar una alternativa. Y si no puedo hacer lo que yo quiera en menos de 5 clics, seguramente vamos a buscar una alternativa. Entonces, hablamos de que los usuarios, nosotros mismos, somos muy exigentes cuando usamos esta clase de aplicaciones. Y si bien es posible que, por ejemplo, la aplicación mobile que tengamos que construir sea en un entorno controlado, sea in-house, por así decirlo, entonces el problema es que lidiamos con la misma clase de usuarios, van a tener las mismas expectativas. Entonces lo que tenemos que evitar es que 5 minutos después pase algo como eso y que nuestra aplicación realmente sea usada. Ese es el gran desafío cuando hacemos una aplicación mobile. Así que bueno, para ir comenzando, lo primero que vamos a hacer es ver qué poner en la mochila, qué vamos a cargar para nuestra tarea, para nuestro campamento o para nuestra actividad de crear una aplicación. Lo primero va a ser obviamente elegir un IDE, porque alguno tengo que usar. En el caso de Xamarin tenemos 3 alternativas: Visual Studio para Mac, Visual Studio para Windows y Rider, que es de JetBrains. En estos 3 podemos crear o cubrir todas las plataformas, por así decirlo, pero hay que tener en cuenta que si vamos a desarrollar para iOS, también necesitamos tener una Mac. Y esto no es un requerimiento de Xamarin ni nada, es un requerimiento de Apple. Sí o sí, el código, al buildarse, tiene que pasar y ser firmado en un dispositivo Apple. O sea que también hay que tener en cuenta esa realidad. La segunda decisión importante es si vamos a cargar en nuestra mochila o no Xamarin Forms. Xamarin Forms es un framework de UI hecho por Xamarin que nos va a abstraer la UI para que podamos escribirla una sola vez. En general, lo vamos a querer tener en la mochila, pero si tenemos requerimientos muy puntuales o si, por ejemplo, tenemos los recursos en el equipo suficientes como para no tener que usarlo o ni siquiera que nos importe la ventaja competitiva que nos da, entonces, bueno, podemos directamente con Xamarin tradicional, que es, podríamos decir que es como crear aplicaciones nativas usando Swift y usando Java, pero en este caso usando C#. Luego, la siguiente cosa que vamos a querer cargar, o que yo les recomiendo cargar, es un patrón de arquitectura, uno solo, ya sea en VC, ya sea en VP, en MVVM, que es el más recomendado. Y por supuesto, yo personalmente les recomiendo usar un framework que sea soportado, que sea open source, o incluso que no lo sea. Acá tenemos algunos ejemplos. Por supuesto, primero, el chivo de siempre, MVVM Cross, que es, podemos decir que es un framework de MVVM, una implementación de MVVM, pero no es la única, hay otras más. Y ahora, ¿por qué recomendaría usar un framework así? Bueno, tengo algunas razones. La primera es que, en realidad, usando un framework de esta forma, yo puedo concentrarme en los requerimientos de la aplicación sola. No tengo que preocuparme por cosas que no hacen a la aplicación, por así decirlo. Supónganse que estoy usando MVVM Cross, entonces no tengo que preocuparme por cómo resuelvo las dependencias, porque MVVM Cross me va a proveer de un motor de dependency injection. No tengo que preocuparme por ver cómo asocio mis datos con los elementos de UI, porque MVVM Cross me va a proveer de un motor de data binding y cosas por el estilo. Realmente puedo concentrarme en lo que importa. Yo estoy haciendo una aplicación, yo no estoy haciendo un framework, por así decirlo. ¿Bien? El segundo motivo por el que lo recomiendo es porque, más si estoy empezando, seguramente voy a conocer muchas cosas y voy a buscar muchas cosas y voy a encontrar mucha más información si estoy usando un framework open source, por ejemplo. Voy a encontrar mucha más información en Stack Overflow, en GitHub, en cualquier lado, y estoy yendo por un camino que sabemos que funciona, por así decirlo. Entonces, todo esto me lleva a que en realidad, usando un framework open source, que es lo que yo les recomiendo, tenga un equipo extendido y tenga una ventaja competitiva muy grande, porque piense que cada vez que alguien arregla un issue, por ejemplo, en el framework, también se arreglan sus aplicaciones. Es la magia del open source. Entonces, realmente, mi equipo de desarrolladores pasa a ser bastante más grande que si estuviera trabajando solo. La siguiente cosa que quiero que carguen en su mochila es Visual Studio App Center. ¿Lo conocen? ¿Quién conoce App Center? ¿Manos? Bien, lo conocen bastante. Bueno, App Center es una herramienta de Microsoft
que nos va a proveer nos va a dar muchas ventajas. Y hay 5, quizás 3 que son súper importantes. La primera es que me va a permitir automatizar los builds de la aplicación, es decir, que no voy a tener que hacer los release, los builds de release localmente, que en el mundo mobile tardan aproximadamente 10 minutos, o sea que son 10 minutos que puedo usar de mi vida para hacer lo que yo quiera y no tener que esperar que la aplicación buildee. Lo segundo es que una vez que esos builds terminan, App Center me va a permitir deployar esos builds directamente al store, por ejemplo, a la tienda o a un grupo de usuarios, e incluso segmentar ese deploy para, por ejemplo, distribuir la aplicación solo a ciertos usuarios. También App Center me va a permitir llevar un traqueo de todos los crashes y de todos los errores de mi aplicación, que esto es súper importante, porque tanto en el mundo, bueno, en las aplicaciones mobile como en las aplicaciones desktop, una vez que el código cliente, por así decirlo, se distribuye, una vez que pasa a estar instalado en la computadora del cliente, pasa a estar en la jungla, por así decirlo, yo no tengo control de lo que pasa en esa computadora, en el teléfono, y si yo quisiera tener control, entonces tengo que, o sea, que si quisiera tomar acción, generalmente tengo que mandar una nueva versión. Entonces es importante tener tanto conocimiento como puedan, tantos logs como puedan, tantos trackings y traqueo de errores, digamos así, tanto como puedan. Lo siguiente que me va a dar es la posibilidad de hacer testing de UI utilizando más de 5.000 dispositivos que son físicos, o sea, literalmente una aplicación se va a correr en dispositivos físicos en la nube. Y también, bueno, en el caso de que use notificaciones push en mi aplicación, también me va a permitir hacerlo directamente en App Center. Ahora, lo último que hay que cargar en la mochila, o yo creo como fundamental, por supuesto hay más cosas, es la persistencia de datos. Eso depende mucho de cuál sea mi aplicación, pero en general vamos a tener 3 opciones muy globalmente. La primera es, si mi aplicación es simple, si realmente voy a hacer una aplicación que no necesito guardar nada en el teléfono, seguramente con el motor de settings de la aplicación ya sea suficiente. Esto es un storage muy simple que pone a disposición tanto Android como iOS, que me permite guardar valores simples como key values. Por ejemplo, guardo un string, un booleano, y directamente eso se persiste, y la próxima vez cuando la aplicación se levanta, todos esos valores se levantan y los puedo guardar como si fueran variables simples. Lo segundo, muy recomendable en el caso de que mi aplicación sea una aplicación donde muestre mucho contenido, voy a querer cachear información y, por ejemplo, mostrarla al usuario mientras la información actualizada se educa en Internet. Entonces, en ese caso, por lo menos en el mundo de Xamarin, las opciones más conocidas son 2. Uno es un framework llamado Cabache y el otro es Monkey Cache, son dos muy conocidas. Y tenemos un tercer nivel de complejidad y, por supuesto, también de capacidad, que es usar una base de datos directamente. La opción de facto es generalmente SQLite, pero no es la única. También tenemos Real. Real es una base de datos no SQL, o sea que, bueno, dependiendo de lo que necesite, es una opción viable o no. En el caso de SQLite, una cosa muy importante a tener en cuenta es que tanto en Android como en iOS no corren su propio proceso. Es decir, el motor de SQLite está corriendo siempre en mi aplicación, está embebido dentro de mi aplicación, no es un proceso separado. Entonces, una vez que ya tengo algunas cosas en la mochila, de lo siguiente que les quiero hablar es de, bueno, este grupo de desarrolladores sale de campamento, empieza su supervivencia, y de lo que les voy a hablar es de una serie de recomendaciones, en caso de tener que tomar decisiones, un poco aclarar el camino de por dónde tener que ir en algunos casos. Entonces, para darle algunas recomendaciones, y esto es mucho contenido, lo primero es sobre compartir código. Si vamos a usar Xamarin, es seguramente porque queremos compartir código, porque esa es la promesa máxima, por así decirlo, compartir código entre las plataformas. Para eso hay distintas formas, 2 principalmente. Una es utilizar NetStandard y la segunda es utilizar Shared Projects. Entonces, NetStandard, ya lo nombró Mati antes, es la evolución de Portable Class Libraries, es la opción más utilizada en general, y la diferencia es que me va a producir una DLL, mientras que los Shared Projects no lo hacen. Lo segundo es a tener en cuenta, si van a usar multitargeting con NetStandard, tengan en cuenta que Visual Studio Format no lo soporta, o sea que si tienen un desarrollador en Visual Studio Format, no va a estar muy feliz con la decisión, ténganlo en cuenta.
Y para darle una serie de métricas, antes veíamos que usando Xamarin se puede usar Xamarin tradicional o Xamarin Forms, que estaba del otro lado. Entonces, para ver si estamos yendo más o menos bien un buen camino, por así decirlo, sería que si estamos usando Xamarin tradicional estamos compartiendo al menos 50% del código. Y si usamos Xamarin Forms, tiene que ser aproximadamente 80% el mínimo. Fíjense que con Xamarin Forms se comparte un montón más, ¿verdad? Eso tenganlo en cuenta como métricas de que si estoy compartiendo menos que eso, seguramente algo puedo mejorar. Ahora, una serie de tips más que son importantes. La primera es que Async Await se super usa en el mundo mobile, se super usa tanto del concepto de main thread, de thread pool, de contextos de sincronización. Tienen que aprender tanto Async Await como puedan porque no lo van a desperdiciar para nada haciendo aplicaciones móviles. Lo segundo, que esto, bueno, si trabajaron en entornos de esto, es algo que también pasa. Hay que tener en cuenta, porque de nuevo, una vez que mi aplicación está publicada, que el cliente se la descarga, ya no tengo control sobre eso. Entonces, ver cómo voy a hacer para manejar el esquema de actualización de esa base de datos, o también si yo publiqué mi aplicación con cierto endpoint y ese endpoint ya no existe más, tengo que tener en cuenta qué va a pasar con esa aplicación. Sobre todo también considerando que cuando yo, por ejemplo, mando un update de mi aplicación a la tienda, en el caso de Apple puede tardar hasta un día hasta que esa aplicación esté ahí. Entonces es realmente algo a considerar. Lo siguiente es que van a querer compartir el código de navegación. De nuevo, usando Xamarin, compartimos código. Y en cuanto al código de navegación me refiero a toda la lógica que determina cómo navegar, si tengo que navegar a esta pantalla o a esta otra. Mi recomendación es fundamental que ese código sea compartido, porque nos va a permitir hacerlo una sola vez y hace que la aplicación sea muchísimo más fácil de mantener. También lo vamos a ver después. Luego, otra cosa, sobre todo usando Xamarin Forms, es importante siempre hacer las device en un modelo prototipado, es decir, primero hacemos que funcione, cumpla los requerimientos, una vez que lo hace, la mejoramos, pero nunca al revés. No se puede hacer que yo recomiende una UI en Xamarin Forms, por ejemplo, 100% pixel perfect de una sola vez, siempre hay que ir iterándola, siempre. Es muy importante no gastar todo el esfuerzo al principio, porque seguramente algo va a cambiar. Luego, entonces, siguiente punto, procesos background. Y en este momento es cuando, bueno, tenemos una reunión con los stakeholders del proyecto y de repente surge la idea de que, sí, bueno, la aplicación funciona, pero viste que hay un montón de aplicaciones que cuando vos la abrís ya tiene contenido nuevo, que ya sincroniza todo y que el usuario no tiene que hacer clic ni nada, y encima sin internet y cosas así. Y entonces sí, eso sí, perfecto, sí lo tienen todas las aplicaciones, lo hacemos en 5 minutos, eso sí, no debe ser difícil, es muy expandido. Y después, bueno, entonces los desarrolladores terminan la reunión muy felices, se sientan en su computadora, buscan procesos background iOS, y el resultado es algo como esto. Allá dice iOS. Entonces, o sea, realmente este es el árbol de decisión que me dice qué debería hacer en caso de que lo que quiera hacer sea eso. Es como, y esta es la documentación oficial, o sea, es como, no es algo fácil, o sea, entonces ahí, y esto es solo iOS de nuevo, después tenemos que volver a Android también. Entonces, lo siguiente de esto es que los procesos background son difíciles, es difícil optar por una opción, cada plataforma lo hace muy distinto, entonces voy a querer tomarme el tiempo de ver cómo implementarlo en mi aplicación porque es algo que es difícil de decidir. También los procesos background tienen que ser eficientes para que la batería del usuario no se gaste. Piensen que, si bien sí, cada vez son mejores y qué sé yo, pero también cada vez hay más límites a correr procesos en background en los teléfonos. Por eso que también a veces duran más las baterías, o cada vez son más eficientes. También, de acuerdo a la batería y porque queremos ser buenos ciudadanos, hay que tener en cuenta que es imposible que mi aplicación corra el 100% del tiempo. No se puede, directamente. Y para colmo, tenemos, por ejemplo, en iOS, un esquema que funciona bastante en caja negra, es decir, que no se sabe mucho cómo funciona, donde el sistema operativo te penaliza
si vos no sos un buen ciudadano, si tu aplicación no es una buena ciudadana. Entonces, por ejemplo, cuando hay un modo de background en iOS donde la aplicación, donde el sistema operativo te da 5 segundos para correr lo que quieras. Pedís 30 segundos extra porque no te alcanzó el tiempo y luego te olvidaste de decirle al sistema operativo que terminaste porque hay que avisar. Entonces, la siguiente vez, iOS no te va a dejar correr tu proceso o no te va a otorgar esos 30 segundos extra. Entonces, realmente es un mecanismo muy inteligente que tiene un impacto muy grande en mi aplicación y tengo que estar consciente de eso, porque si no, si hago todo rápido y no retorno al resultado, bueno, ese proceso background va a ser bastante desastroso. También todo esto causa posibles inestabilidades y vamos a verlo ahora con esta siguiente. Una comparativa entre Android y iOS. En el primero, puede ser inestable en el caso de Android el proceso background, porque en el sistema operativo en sí no existe el concepto de aplicación. Más parecido a Windows, mi aplicación en realidad es un proceso y yo puedo tener múltiples procesos. Y hay modos de background donde mi aplicación corre como un distinto proceso. Entonces tengo dos aplicaciones corriendo a la vez. Y coordinar esos dos procesos suele ser difícil. En el caso de iOS es bastante distinto porque sí existe el concepto de aplicación, pero tampoco es lo mejor porque existe el concepto de aplicación como toda una sola cosa y entonces cuando va a correr en background mi aplicación va a despertar a toda la aplicación con toda la UI y con todo lo que eso significa. Entonces también tengo que tener en cuenta, por ejemplo, bueno, si mi aplicación se levanta en background, tales cosas no las quiero inicializar. ¿Bien? Y hablando un poco más en general, cuando hablamos de Android podemos hablar de que es un sistema operativo que nos da muchísima libertad al punto en el que si queremos, por ejemplo, implementar cierta cosa en background, lo buscamos en Stack Overflow y vamos a encontrar 1000 respuestas, todas aceptadas, todas con 1500 votos. Y entonces, realmente hay tantas opciones de cosas para hacer, pero es difícil decidir cuál es la que a mí me conviene o cuál es la apropiada para mí. Entonces vuelvo a que siempre hay que dedicarle un poco de tiempo a explorar qué es lo que necesito. Y en el caso de iOS, bueno, un poco ya lo vimos, los límites son muy claros, es una plataforma muy restrictiva, Android está de a poco tornándose a ese camino, pero en el caso de iOS lo que pasa es que tengo una sola forma de hacer lo que yo quiero, y esa sola forma de hacer lo que yo quiero no me alcanza. Entonces, también voy a encontrarme en Stack Overflow con 300 respuestas aceptadas, pero si miran el último comentario, hay una persona que viene y tira un poco de luz al asunto y dice no haga esto porque Apple va a rechazar tu aplicación, y es verdad. Y es verdad. Si Apple descubre que estás usando de forma no debida una implementación de proceso en background, puede rechazar tu aplicación y ha pasado y pasa. O sea que también hay que tener en cuenta eso. Luego, el siguiente punto es sobre las aplicaciones push. Cuando puedan llegar a encontrarse en el punto donde hay que implementar las aplicaciones push, se van a encontrar con un diagrama un poco así como esto, donde tenemos una aplicación móvil, un teléfono un poco más nuevo que ese, un backend y un proveedor de notificaciones push que va a ser APNS y Firebase Cloud Messaging, ya no es más Google Cloud Messaging. Entonces, la forma que esto funciona es que el teléfono se comunica con el proveedor y se registra para notificaciones push. Ese servidor o ese componente le devuelve un token. Ese token el teléfono lo tiene que mandar al backend. Y entonces, posteriormente, desde nuestro backend podemos enviar notificaciones push a través de ese sistema con el token y entonces se va a identificar bien mi teléfono. Y todo eso parece simple, pero no es tan simple. Y esta imagen no la creé yo, esta imagen la busqué cuando busqué push notifications, fui a imágenes. Entonces, cuando implementamos notificaciones push, una nota personal, es difícil transmitir la dificultad de crear notificaciones push para los stakeholders, porque lo tienen todas las aplicaciones, entonces ¿cómo puede ser tan difícil? Pero la verdad es que hay tantos componentes y hay tantas situaciones y corner cases que tener en cuenta que créanme que no es tan fácil. La primera recomendación que tengo es que todo el código siempre lo pongan en el backend, porque de nuevo, si volvemos al punto donde a mi aplicación mobile
una vez que yo la deployo ya no puedo interactuar con ese código, entonces si cambia algo de lógica voy a tener que deployar de nuevo. Si lo tengo en el backend es bastante más automático. Lo siguiente es que hay que tener algo en cuenta que te puede traer muchos dolores de cabeza, a mí me los trajo, y es que un usuario puede desinstalar la aplicación y volver a instalarla. Y yo, o para mi aplicación, se tiene que seguir siendo el mismo usuario. Entonces, eso es algo que, de forma automática, ningún sistema me lo provee, y es algo bueno a tener en cuenta. ¿Cómo se resolverá? Bueno, depende de cada aplicación, depende de cada plataforma, pero es algo a tenerlo en cuenta. Lo siguiente es sobre deep linking. Esto de deep linking se trata de vieron que cuando llega una notificación push, hago clic y me manda, por ejemplo, al perfil de una persona. Eso es deep linking en push notifications. Y si recuerdan que antes les dije que era bueno compartir el código de la navegación, este es el momento de traer la flota y decir, si yo hice todo el código, la lógica de cómo navegar entre las pantallas en el código compartido, entonces solo tengo que escribir una sola vez ese código para navegar entre las pantallas, lo cual lo hace muchísimo más simple de mantener. ¿Por qué tanto? Bueno, porque las notificaciones push también tienen un tamaño muy limitado, son algo así de 4 kilobytes, o sea que ni siquiera puedo mandar un archivo JSON muy grande porque se vuelve peligroso muy rápido. Entonces solo voy a querer mandar información simple o key values o valores de nums o cosas así. Y entonces, mientras más código pueda compartir de cómo implemento todo esto de notificaciones push, va a ser, bueno, mejor para todos. Ahora, lo siguiente que les quiero contar en esta guía es sobre algunos recursos. Son básicamente 3. El primero, si trabajan con Xamarin seguramente ya lo conocen, es algo que está en beta, pero ya está bastante estable igual. Se llama Xamarin Essentials y es básicamente un plugin que es como un mega plugin porque me va a dar acceso a todas las cosas de una sola vez. Y lo mágico de esto es que no significa que por incluir esa librería que es un paquete nugget, mi aplicación vaya a empezar a 200 megas instantáneamente, sino que a través de un proceso de linking del código, o sea, en la compilación de Xamarin hay una forma en la que se puede hacer que todo el código que mi aplicación no usa se elimine y no forma parte del bundle final, por así decirlo. Entonces, solo se va a empaquetar aquello que necesito, lo cual está buenísimo. Lo siguiente es Awesome Xamarin, que es un repositorio donde van a encontrar un montón de guías, de recursos, incluso de cursos, de librerías, de recomendaciones. Está muy bueno, existe para cada tecnología. Probablemente ya lo conozcan como Awesome.net o cosas así. Hay uno para Xamarin también, está ahí. Es buenísimo. Y la tercera, que es una recomendación personal muy importante. Hay un Slack de la comunidad de Xamarin internacional y es un chat, es un canal de Slack. Y en ese canal de Slack se van a encontrar con cosas como, por ejemplo, el canal oficial del framework en Cross, de otras librerías importantes también. E incluso hay gente del staff de Xamarin que son desarrolladores, digamos, que trabajan haciendo Xamarin y también están ahí. Incluso hasta pueden encontrar a Miguel Icaza y a toda la gente del mundo Xamarin, digamos, todos están ahí, no siempre conectados, pero todos están. Y bueno, se puede aprender mucho, se puede aprender realmente mucho. Ahora, para ir cerrando un poco la guía, o para ir yendo por los últimos pasos, también vamos a querer estar a salvo, ¿no? No sé si es así, pero seguro que si nos vamos de campamento en algún lugar vamos a querer dormir. Y para eso tenemos que estar seguros para poder dormir, si no, bueno, mala suerte. Tengo 3 recomendaciones principales. La primera es usar HTTPS para que toda mi comunicación vaya encriptada. En una aplicación móvil la comunicación es prácticamente fundamental. Es muy difícil encontrar una aplicación que funcione per se por sí misma, sin ninguna comunicación externa. Incluso si voy a desarrollar para Apple, tengo que agregar una excepción a mi código si quiero usar HTTP solo. O sea que por defecto debería utilizar HTTPS. Ahora, el siguiente punto es sobre los keys. ¿Qué hago con estas típicas keys de, por ejemplo, App Center Key o cualquier key, incluso los tokens que tenga en mi aplicación? Bueno, ¿qué podría ser? Y el tema acá es que, sobre todo en las aplicaciones Android,
es muy fácil leer el código fuente de esa aplicación, a menos que por supuesto se la ofusque de alguna forma, pero es fácil ver ese código fuente y acceder a esas keys. Entonces, quizás la forma más segura es no guardar esas keys en el teléfono, no guardarlas en la aplicación mobile, y entonces que estén en el backend, que estén en el servidor, por así decirlo, y la primera vez que la aplicación se levanta con internet, las pide y las guarda. Simplemente como eso. Pero aún así, ¿dónde las guarda? Bueno, hay una cosa más que se llama, así como está el motor de persistencia de settings, hay otro más que se llama, bueno, tiene distintos nombres. En Xamarin generalmente nos referimos como Secure Storage, y es otra cosa más, otro almacenamiento más de datos, donde yo puedo guardar keys y values, y esos automáticamente van a ser guardados de forma encriptada y de forma segura. También, por ejemplo, me puede servir para guardar tokens de usuario. Sepan que está terminantemente prohibido desloguear al usuario si no hay una buena causa. Piensen si no ustedes cuando usan sus aplicaciones, que seguramente en cualquier red social, en cualquier aplicación de lo que sea, se loguearon una vez hace meses, hace años y nunca más se desloguearon. Así es como funciona y debería ser. Y entonces para eso, por ejemplo, si tengo un token que vence, quiero tener muchos mecanismos para volver a loguearme, para no llevar al usuario a la pantalla de login. Y una de esas es probablemente guardar al usuario de contraseña usando Secure Storage. Eso es encriptado automáticamente por el sistema operativo, o sea que tampoco tengo que hacer demasiado. ¿Bien? Luego, esto puede parecer sorprendente, pero es muy fácil para cualquier usuario debuguear su aplicación Android por más que esté en el store y todo. Entonces, ¿cómo soluciono esto? Bueno, muy fácil, es algo que seguramente es imposible de acordarse, pero simplemente hay que saber que existe. En la clase Application de Android puedo agregar un atributo y decir debug false. Obviamente quiero que sea solo false cuando voy a hacer un release, porque yo trabajando quiero debuguear mi app. Bien. Ahora un par de cosas más. ¿Qué vamos a decir, no? Pero especialmente porque hay una tendencia muy alta una probabilidad muy alta de que realmente mi aplicación sea desinstalada si la aplicación crashea. Es algo que no pasa por ahí en desktop, porque por ahí si hay un error, bueno, en web tampoco simplemente voy a recargar, pero en una aplicación mobile el usuario la desinstala y significa que te borraron del mapa. ¿Bien? Es importantísimo. Lo segundo es, bueno, que ya lo nombré antes, en realidad considerar el tiempo que pasa entre que mando mi aplicación y entre que el store la prueba, porque, bueno, no sé si lo sabían, pero en el caso, por ejemplo, de Apple, son realmente personas que van a testear mi aplicación. Por ejemplo, cuando la subo por primera vez, la van a testear 4 o 6 horas seguidas a la aplicación. Muchas cosas, o sea que realmente, bueno, es algo para tener en cuenta, todos esos testing. Y bueno, lo siguiente es que todos los logs que pongan solo los tienen habilitados cuando están haciendo debugging, porque si no, con solo conectar el teléfono, con el cable USB o lo que sea, pueden leer los logs de las aplicaciones y eso puede ser bastante inseguro. Así que bueno, para hablar un poco para unas palabras finales sobre esta guía, espero que hasta ahí vaya todo bien. Creo que hay mucho contenido, por ahí espero que se lleven algo, pero bueno, que se lleven algo por supuesto que no hayan sabido hasta ahora. Pero para contarles un par de cosas más, cada vez que sale una versión de Android o que sale una nueva versión de iOS, piensen en leer los blogs, posts, en leer los release notes, porque seguramente va a haber algo que cambia en la plataforma, son muy inestables, y a medida que van avanzando, también traen el problema de la fragmentación que vimos antes, y seguramente, bueno, es algo bueno y es algo malo porque mi aplicación se rompe, pero es algo bueno porque tengo más trabajo, así que no sé si enojarme con Apple y Google o si realmente agradecer, y bueno, siempre me planteo lo mismo. Y segundo, tengan en cuenta que después de todo son aplicaciones móviles. Espero que no suene tan tenebroso todo lo que les estuve contando, pero después de todo son aplicaciones móviles. El ciclo de vida de una aplicación móvil difícilmente supera los 5 años. Difícilmente. Quizás la reemplace una nueva, quizás lo que sea, pero a lo que voy es que no es necesario hacer algo súper complejo, como usar un patrón de arquitectura, uno solo. Ya es suficiente
con hacer las cosas más o menos limpias, obviamente ya es suficiente. No hay que sobrearquitecturarla porque después se va a volver una bola de nieve súper compleja de mantener. Y recuerden, son aplicaciones móviles. Lo siguiente es que puede haber errores, o sea, que tengan algo como App Center. Eso sería quizás mi primera recomendación, tener una herramienta de logs, porque si no están literalmente ciegos. Y por último, ir de un paso a la vez, porque si bien hablamos de muchas cosas, todas estas cosas, sobre todo en la parte donde veíamos con qué cosas nos podemos encontrar mientras desarrollamos, van a ir apareciendo de a una y no se pueden resolver todas a la vez, así que siempre de a una. Eso es un poco la guía que tenía preparada, así que creo que tenemos unos minutos. Si hay alguna pregunta, de lo que sea, nos van a preguntar sobre el almuerzo. Allá hay una mano. ¿Qué ventaja podría encontrar Xamarin y hay que decir una plataforma en la cual arrancar una aplicación móvil de cero? ¿Por qué elegiría Xamarin? Para cada web. Bien, si no, la transmito yo. La pregunta es, si hay que arrancar una aplicación de cero, ¿por qué elegiría Xamarin frente a otro competidor como por ejemplo Ionic? Bien, es una pregunta muy difícil. No porque sea, en cierta forma, porque no tengo una respuesta, sino porque políticamente estaría mal decir que las otras son malas y que Xamarin es buena, o decir que Xamarin es malo y que el otro es bueno. Pero yo creo que en realidad depende mucho en parte de los requerimientos que la aplicación tenga y en parte de mi background. Por ejemplo, si soy un desarrollador de C#, seguramente voy a ser productivo o más rápido usando Xamarin. Si soy una persona con mucha orientación al frontend de JavaScript, bueno, seguramente React Native o Ionic haga las cosas mejor. También tiene que ver sobre todo con los requerimientos de la aplicación, diría. Porque bueno, realmente hay muchos competidores, también está Flutter, está React Native, son muchos, pero en sí todos terminan siendo distintos sabores, porque mientras generan aplicaciones nativas, en el caso de Ionic más o menos, realmente los factores tienen que ver con cosas que son de segundo plano, diría, porque en definitiva lo que nos importa es crear una aplicación nativa. ¿Una pregunta más? Sí, acá tenemos uno. Yo estoy desarrollando una aplicación en Xamarin que es para la gente de una empresa. Bien. Nada más. Mediante eso que mostraste de Windows Apps, ¿puedo distribuirla a la empresa para la aplicación iOS o tengo que ir por el plan de empresas de Apple? Bien, las dos cosas. Las dos son sí. Podés distribuir la aplicación desde App Center, pero para eso, por requerimiento de Apple, necesitas una cuenta de Enterprise para hacer in-house distribution. ¿Sí? Primero tengo que hacer toda la inscripción vía Enterprise y después entonces puedo hacer Windows. Sí. Y para distribuir necesitas vía Enterprise un HTTPS para que se baje en el IPA o podés enviarla de alguna otra manera dentro de la empresa. Bien, para distribución in-house tenés dos alternativas. La primera es usar App Center, donde supuestamente vas a habilitar tu aplicación, entonces te va a convenir tener todo integrado ahí. Entonces lo que te va a pedir App Center es el certificado de producción, cosas así, y después directamente va a distribuir la aplicación por email a todas las personas que vos quieras. Y si no, bueno, tenés la forma tradicional de pasar el IPA directamente con cualquier otro servicio. En ese caso TestFlight no te ayuda, pero sí, digamos, yo creo que automatiza bastante bien todo lo que es distribución para in-house. De hecho, yo lo uso bastante así. Y el usuario simplemente recibe un mail, se descarga el archivo y tiene la aplicación en su teléfono. Muchas gracias. ¿Una pregunta más? Bueno, le damos un muy fuerte aplauso a Nico.